Bienvenidos a una edición más del Chat Médico Prevem. Los cánceres hematológicos son un grupo de enfermedades que afectan la sangre, la médula ósea y los ganglios linfáticos. Aunque para muchas personas la palabra cáncer puede generar temor, conocer de qué se trata, cómo se detecta y qué opciones de tratamiento existen es un paso fundamental para cuidar nuestra salud y la de nuestros seres queridos. En esta edición del Chat Médico Prevem, queremos ofrecerte información clara y útil para entender estos padecimientos. Nuestra plática de hoy, cáncer en la sangre, lo que el hematólogo quiere que sepa. Agradecemos a Teranomics por su ayuda para la realización de este programa. El día de hoy tenemos a un especialista con una gran trayectoria. Él es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, con su especialidad en hematología por el Hospital General. Formación de alta especialidad en trasplante de médula ósea y medicina translacional en el Instituto Nacional de Cancerología. 2 maestrías internacionales y actualmente médico adscrito al servicio de hematología del Hospital General de México y del Hospital Central Militar. Académico e investigador del Sistema Nacional de Investigadores. Pertenece a asociaciones científicas en México y en España. Él es el Dr. Gilberto Israel Barranco Lampón, a quien agradecemos su presencia el día de hoy. Al final de la plática, tenemos un espacio para preguntas moderado por la doctora Alma Melena, subdirectora de Siniestros y Redes Médicas de Prevem Seguros, a quien agradecemos su presencia. Doctor Barranco, muchas gracias y demos inicio a la plática. Buenas noches, bienvenidos, muchas gracias, bienvenidos a una edición más del Chat Médico Prevem. Doctora Alma Melena, buenas noches, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches a todos. Gracias al auditorio, gracias por su tiempo. Luis Vélez, director general de Teranomics, muchas gracias por tu apoyo y por estar presente aquí. No, gracias a ti, Jorge, gracias a la doctora Alma, al doctor Gilberto y a toda la audiencia el poder acompañarnos el día de hoy. Doctor Gilberto Barranco, buenas noches. Una vez más voy a hacer el comentario, digo, viendo aquí a un currículum tan extenso y tan impresionante y siendo tan joven, reitero que ha de pasar la vida estudiando. Muchas gracias por el tiempo que nos destina y por estar hoy con nosotros en esta edición del Chat Médico Prevem. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues yo estoy agradecido con ustedes. Para mí, pues es un honor poder compartir este espacio de tiempo y pues sobre todo poder darle visibilidad a los cánceres hematológicos, ¿no? Creo que es muy importante poder pues llevar el conocimiento a toda la población. Entonces, muchas gracias por la información. Luis, perdón, sí, Luis, nos ibas a compartir algo antes de empezar la plática. Es correcto, muchas gracias, Jorge. Pues particularmente este es un webinar o un chat médico que, digamos, si bien hemos participado con varios en Prevem, este particularmente toca una fibra sensible o toca un tema cercano a casa, digamos, para compartirles, ¿no? Digamos, previo a compartirles por qué Teranomics trabaja tan de la mano también con Prevem, quiero contarles precisamente de por qué es importante tener conocimiento de los tumores en la sangre o los cánceres hematológicos. Particularmente porque mi abuela materna, la mamá de mi mamá, mi abuela Natalia, falleció a causa de un linfoma. Después de 10 años de lucha contra un linfoma no especificado, comprenderán también que en aquellos años pues la comunicación en materia de salud tal vez no era tan abierta como lo es ahora. Es por eso también que es relevante poder hablar en la familia de este tipo de padecimientos, no nada más para, digamos,
informar al resto de la familia y pedir apoyo, pero inclusive más adelante en las evaluaciones que los especialistas como el doctor Gilberto hacen de sus pacientes, poder identificar cuál puede ser inclusive la carga dentro de la familia. Entonces, pues nuevamente este tema toca esta fibra sensible a casa, también inclusive porque es uno de los, o digamos, me lleva al propósito con el que fundamos Teranomics. Mi abuela Natalia fallece en 1982, cuando mi madre tiene 14 años. Y pues considerando que estuvo 10 años en tratamiento, realmente mi madre vio a su madre batallar contra el cáncer. La mayor parte de su, o sea, digamos, de la memoria que ella tiene ha sido, o fue luchando contra este linfoma. Entonces, pues nuevamente, el motivo también por el cual hacemos este tipo de eventos, este tipo de alianzas con Prevem y Teranomics es precisamente para evitar que este tipo de historias se repitan. Queremos nuevamente transformar el cáncer en una enfermedad manejable y quitar este estigma de que es una sentencia. Entonces, pues yo con esto estoy muy contento precisamente de poder compartir estos espacios, de dar este espacio precisamente con especialistas del calibre como el doctor Gilberto y a quien le cedo completamente la palabra para que nos pueda compartir qué es lo que, digamos, como personal, tal vez no médico, como público general, debemos de conocer de este tipo de neoplasias. Entonces, muchas gracias por el espacio. Gracias, Luis. No sé, Alma, no sé si quisieras comentar algo antes de iniciar la plática, algo adicional. Esto es importantísimo y adicional a la fibra sensible que toca Luis, un saludo desde arriba, donde nos ve Julio, uno de nuestros asegurados, que trasciende por cáncer, y un abrazo fraterno a su hermano Bernardo, porque persistió, resistió, no desistió y confió en Prevem Seguros. Un abrazo y podemos comenzar. Gracias. Gracias, Alma. Gracias, sí. Un abrazo a Bernardo. Doctor Gilberto Barranco, el auditorio es tuyo. Demos inicio a la plática. Adelante, por favor. Nos vemos en las preguntas. Muchas gracias, Jorge. Claro. Bueno, muy bien. Solo para confirmar, se ve ya mi pantalla, ¿verdad? Mi presentación. Sí, perfecto. Muy bien, bueno, pues esta plática está titulada así, lo que el hematólogo quiere que sepas, y bueno, no tiene una finalidad científica. Yo suelo dar pues muchas pláticas a alumnos de medicina, ¿sí? A residentes, a colegas hematólogos, y bueno, pues me encanta, ¿no? Me encanta dar estas pláticas, pero también me fascina poder compartir el conocimiento pues con la población general, y esta plática pues la he diseñado con un lenguaje no científico y tampoco pues con artículos, con un lenguaje muy técnico. La verdad he tratado de prepararla pues con la intención de que todos la podamos entender, y al final pues estaré muy gustoso de tener un espacio para responder preguntas. Y bueno, pues tiene la finalidad de darle visibilidad a las neoplasias hematológicas, a las enfermedades de la sangre. Y bueno, pues, ¿qué podemos hacer para mejorar el pronóstico de estas enfermedades? Pues vamos a hablar de dónde viene la sangre, su función, conocer las principales enfermedades hematológicas, especialmente el cáncer de la sangre, el papel de las pruebas de laboratorio y las nuevas tecnologías como la secuenciación de nueva generación, de próxima generación. También qué es un trasplante hematopoyético, un tema muy sensible en México, cuándo se usa y pues algunos mensajes claves. Entonces, pues vamos a tratar estos temas: el origen y la función de la sangre, las enfermedades hematológicas, los cánceres, las pruebas y el trasplante. Entonces, bueno, pues ¿de dónde viene la sangre, no? O sea, nosotros pues vemos la sangre cuando nos golpeamos y empezamos a sangrar, ¿sí? Cuando nos sacan sangre en el laboratorio, pero en realidad la sangre no está o no nace ahí de los vasos, ¿no? De las arterias o de las venas. La sangre viene de la médula ósea, y la médula ósea pues está dentro de los huesos. Cuando nos estamos formando como seres humanos, ¿sí? Cuando está desarrollándose la embriogénesis, pues las primeras células de la sangre se forman en estructuras embrionarias como el saco vitelino, luego empiezan a formarse en el hígado, en el vaso, y ya cuando nacemos, el principal órgano hematopoyético o formador de la sangre es la médula ósea. Y la médula ósea pues está dentro de los huesos,
Si ustedes alguna vez han pues, comido tuétano, ¿sí? Justo el tuétano, lo que raspamos ahí dentro de los huesos, pues esa es la médula ósea. Y esa médula ósea es un órgano muy rico y tiene esa célula progenitora hematopoyética que va a dar origen a las células que van a estar circulando en los vasos sanguíneos, en las arterias y en las venas. Y esas células evidentemente van a tener una función. Entonces, la sangre, ¿sí? Los estudios que nosotros pues, podemos leer en las biometrías hemáticas reflejan cómo está funcionando este órgano, la médula ósea. Y aquí, bueno, pues pongo una imagen de lo que los hematólogos y los patólogos vemos cuando hacemos un estudio de la médula ósea, ¿no? Vemos una médula ósea que tiene células de diferentes tamaños, de diferentes formas, ¿sí? Y es una médula ósea, pues, normal y es lo que a nosotros, pues, nos gusta ver. Eh, la sangre es un tejido que se renueva constantemente. Cada segundo producimos millones de glóbulos rojos. Estos glóbulos rojos, que son los llamados eritrocitos, tienen una vida más o menos de 120 días. Si esta vida se acorta, pues las personas pueden llegar a tener anemia. Además, también en la médula ósea se producen las plaquetas, que son las células que nos ayudan a que la sangre coagula cuando nos cortamos. Y también se producen los leucocitos, que tienen muchas funciones, pero entre ellas las más importantes, pues defendernos de infecciones, ¿no? También son células que están monitorizando a ver si encuentran alguna célula cancerígena y la eliminan. Entonces, pues bueno, la sangre tiene algunas funciones claves, ¿sí? El transporte de oxígeno y nutrientes. Evidentemente, por ejemplo, si una persona tiene anemia, hay diversas causas de anemia, desde anemias por carencias nutricionales, ¿sí? Hasta anemias pues, por cáncer, por ejemplo. Si una persona tiene anemia, pues tiene menos oxígeno, menos energía en, en el tejido muscular, en el tejido cardíaco, en el tejido cerebral, y eso provoca pues que nos sintamos cansados, ¿no? Que un paciente pueda llegar a sentirse cansado. La sangre también nos defiende contra las infecciones. ¿Sí? Tenemos barreras de defensa en nuestro cuerpo, si bien las mucosas, la piel son de las primeras barreras de defensa, una vez que se han superado esas barreras por los microorganismos, pues entonces llegan estas células de la sangre, los leucocitos, primero los neutrófilos, ¿sí? Los macrófagos, y empiezan a luchar contra esas bacterias, virus, hongos que pueden causar infecciones significativas y que incluso pueden poner en riesgo nuestra vida. También la sangre se encarga de la coagulación y de la reparación. Sí, la coagulación, el término científico que nosotros utilizamos es la hemostasia, es un sistema muy complejo que permite que la sangre sea líquida y que no se coagule de forma espontánea. Pero cuando tenemos una lesión de un vaso sanguíneo, permite que se forme un tapón que evite que nos desangremos. Eso también pues, es una de las funciones de la sangre. Y bueno, pues regula de manera general el equilibrio del cuerpo, la homeostasis, ¿sí? El tejido sanguíneo, pues es vital. Y entonces, en este contexto, pues podemos tener diversas enfermedades hematológicas del tejido sanguíneo. Las podemos clasificar en grandes grupos, ¿sí? Por ejemplo, las enfermedades benignas de la sangre, como las anemias. Hay diferentes tipos de anemias. La más frecuente es la anemia por deficiencia de hierro, anemias carenciales, otras como las anemias por deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico. ¿Sí? Por ejemplo, la anemia ferropénica es sumamente común, sobre todo en las mujeres que están en edad, en una edad donde tienen su periodo menstrual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues con cada menstruación se pierde sangre, se pierde hierro, ¿no? Entonces es muy común que las mujeres lleguen a tener alguna anemia por deficiencia de hierro, ¿no? También los niños, los infantes en zonas donde la desnutrición puede ser muy elevada, pues también pueden estar acompañados de anemia. También dentro de las enfermedades benignas de la sangre, pues tenemos los trastornos de coagulación. ¿Qué pasa? Hay personas que tienen predisposición a formar coágulos, ¿no? A formar trombos. Y esos trombos, pues pueden desarrollar embolias, infartos, ¿sí? Embolias pulmonares y poner en riesgo la vida del paciente. Pero también hay algunas otras enfermedades que causan que la sangre no coagule adecuadamente. ¿Y qué puede suceder si una persona tiene una enfermedad de este tipo, como la hemofilia?
pues bueno, que al tener alguna lesión, pues la sangre no va a coagular y una persona puede morir incluso pues por un sangrado importante de sangrado. También vemos alteraciones en los leucocitos, ya sea que haya leucocitos bajos o leucocitos muy altos. Hay diferentes causas, es a veces complicado llegar a determinar cuál es la causa real de que un paciente o una persona pueda tener las defensas bajas, ¿no? O muy altas. Por eso tenemos que hacer un protocolo de estudio muy específico que ya hablaré más adelante. Algunas alteraciones hereditarias de la hemoglobina, hemoglobinopatías, que también muchas veces necesitamos estudios genéticos o de laboratorio para poder llegar al diagnóstico. Y bueno, pues las neoplasias hematológicas. ¿Sí? Las neoplasias hematológicas, ya hablaré y profundizaré cuáles son las más importantes, ¿no? Las que vemos con mayor frecuencia. Pero bueno, aquí pues tengo unas estadísticas muy sencillas y esta es la importancia del cáncer en México. Alrededor, se reportan en el INEGI alrededor de 91,000, 92,000 muertes por tumores malignos en el 2023 y alrededor de 195,500, casi 200,000 casos nuevos de cáncer al año en México. Sin embargo, sabemos que todavía no tenemos un registro específico de cáncer en nuestro país y desafortunadamente eso hace que no tengamos estadísticas tan certeras, ¿no? Por lo cual puede ser que haya más muertos por cáncer y que también haya muchos casos que todavía no estén registrados de cáncer en el país y que a lo mejor nuestras estadísticas pues sean más elevadas. Si vemos pues esta tabla, pues podemos ver la incidencia de los principales cánceres hematológicos y no hematológicos. Dentro de los cánceres hematológicos, los principales pues son las leucemias, los linfomas y el mieloma múltiple. Ya hablaremos pues de qué se trata cada una de estas enfermedades, ¿no? Aquí podemos ver el número de casos, la mortalidad estimada por los tipos de cáncer y pues la incidencia. Vemos que hay algunos tipos de cáncer que son pues muy letales, como el cáncer de pulmón, y dentro de los cánceres hematológicos, pues vemos que pues más o menos están a la par el número de casos que se van diagnosticando y el número de casos que van muriendo de estas enfermedades. Entonces, bueno, pues ya para profundizar un poquito más en los cánceres hematológicos, pues tenemos las leucemias, ¿no? Y estoy seguro que si nosotros escuchamos estas palabras, ¿sí? De entrada ya, al escuchar la palabra cáncer, casi siempre pensamos en sinónimo de muerte, ¿no? Cuando uno como médico le dice al paciente, oye, pues, o nos toca decirle al paciente, oye, pues tienes un cáncer, una leucemia, sabemos que el paciente, luego, al escuchar estas palabras, se cierran los oídos y pues piensa, me voy a morir, ¿no? Eso es lo que tradicionalmente, esa es la idea que tradicionalmente se tiene del cáncer y de las leucemias. Pero afortunadamente en la actualidad, pues esta palabra ya no necesariamente tiene que ser sinónimo de muerte. De hecho, a las leucemias las podemos dividir en agudas y crónicas. Las leucemias agudas tienen un cuadro clínico muy repentino. Son pacientes que nos dicen, yo hace 6 semanas estaba totalmente bien, hacía mi vida normal, ¿sí? Y de repente empecé con cansancio, con palidez, con sangrados, con fiebre. Tuve que ir a urgencias y fue cuando en los estudios se encontraron estos hallazgos que permitieron diagnosticar una leucemia aguda. Y desafortunadamente, sí, las leucemias agudas siguen siendo pues muy agresivas, aunque el pronóstico sí ha cambiado, ha mejorado. Ahora, las leucemias crónicas, ¿sí? Las leucemias crónicas tienen un panorama diferente. Podemos tener leucemias crónicas como una leucemia linfocítica crónica. La leucemia linfocítica crónica sobre todo se da en personas pues ya mayores de 60 años. No es exclusiva de esta población, pero afecta más a este grupo de edad. Y una leucemia linfocítica crónica puede incluso no requerir tratamiento al momento del diagnóstico. Y eso también puede ser un shock, ¿no? Porque imagínense que ustedes van con el médico o con algún familiar y el médico les dice, oye, sí, ya tienes cáncer, tienes una leucemia linfocítica crónica, pero no te voy a dar tratamiento. Y ustedes dirán, bueno, pues el doctor está loco, ¿no? Como que si tengo cáncer no me va a dar tratamiento. Pues sí, en la actualidad esa es la recomendación para esta leucemia linfocítica crónica. No se da tratamiento de forma inicial, sino hasta que ya se cumple algún criterio para inicio de tratamiento. ¿Por qué? Porque dar tratamiento de forma prematura
no ha demostrado una prolongación de la supervivencia, ¿sí? Y tenemos la leucemia mieloide crónica. La leucemia mieloide crónica es una enfermedad que ha sido un paradigma y que ha roto los estándares del tratamiento y de la historia del cáncer, ya que fue la primer leucemia en la cual se encontró una alteración citogenética capaz de desarrollar un cáncer, ¿no? Esta alteración citogenética la conocemos como cromosoma Filadelfia, porque fue en esa ciudad que se describió el hallazgo de esta alteración genética. Y gracias a que se describió esta alteración genética, se pudo diseñar un fármaco capaz de bloquear esa alteración y de cambiar el pronóstico. Y adivinen que es un fármaco que no es quimioterapia, es un fármaco que es tomado y que puede hacer que los pacientes con esta leucemia mieloide crónica, ¿sí?, que antes morían, ahora puedan vivir una vida prácticamente como si no tuvieran cáncer, ¿no? Entonces, bueno, esto me gusta decirlo porque resalta la importancia de la investigación, del desarrollo tecnológico en este tipo de enfermedades. Y luego vienen pues los linfomas, ¿no? Los linfomas los podemos dividir en dos grandes grupos, linfomas de Hodgkin, linfomas no Hodgkin. En realidad la clasificación es mucho más compleja, ¿no? Aquí por ejemplo, pongo una imagen al centro pues, de un ganglio linfático que está infiltrado por un linfoma, ¿no? Y eso es lo que pues, ven los médicos patólogos cuando nosotros sospechamos, hacemos una biopsia y la mandamos a analizar y ven eso, ¿no? Pues ven pues, muchas celulitas que se parecen entre sí, pero para poder determinar, ahorita van a ver una tabla de todos los tipos de linfomas que hay, para poder determinar realmente qué tipo de linfoma es, pues es importante hacer estudios de inmunohistoquímica, estudios de tinciones especiales y estudios genéticos. Eso es lo que idealmente tendríamos que hacer. ¿Y por qué es importante clasificar bien a los linfomas? Pues porque el tratamiento depende de esa clasificación. No, los linfomas no se tratan igual todos, ¿no? Y porque algunos, sí, algunos linfomas tienen incluso tratamientos blancos, tratamientos dirigidos que tampoco ya son quimioterapia. Luego tenemos pues el mieloma múltiple, una enfermedad también pues que causa muchos estragos en las personas que lo padecen, ¿no? Porque es una enfermedad que se caracteriza por producir anemia, por producir fracturas patológicas, por producir una enfermedad renal crónica, alteraciones hidroelectrolíticas y que se causa por una elevación anormal de las células que estoy señalando aquí, que son células plasmáticas. Estas células plasmáticas de forma normal se encargan de producir anticuerpos que nos defienden del cuerpo, perdón, de las infecciones, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Cuando se vuelven malignas, ese anticuerpo que forman no funciona y se va acumulando en órganos y los va lastimando. El mieloma múltiple, pues también es una de las enfermedades que vemos nosotros los hematólogos y definitivamente requerimos de todos los estudios para poder elegir el mejor tratamiento y evaluar el pronóstico. Y hay otras neoplasias hematológicas que son todavía más raras y a veces más difíciles de diagnosticar, como las neoplasias mielodisplásicas o mieloproliferativas. Aquí en estas neoplasias mielodisplásicas, por ejemplo, pues se caracterizan porque los pacientes pueden tener anemia o plaquetas bajas o leucocitos bajos, defensas bajas, sin una explicación y a veces es muy difícil hacer el diagnóstico y no es hasta que tenemos algunos estudios genéticos que podemos realmente hacer el diagnóstico de alguna de estas enfermedades. Y las neoplasias mieloproliferativas pues se caracterizan por lo contrario, porque hay una elevación sostenida de la hemoglobina, los eritrocitos, los leucocitos, las plaquetas, sin que el cuerpo lo necesite. Y esas neoplasias mieloproliferativas tienen riesgo de que se produzca una trombosis, o sea, un infarto, una embolia, y que puedan matar al paciente. Entonces, miren, aquí pongo una imagen de la clasificación anterior de las neoplasias hematológicas, y es solo una página, son como 3 páginas el índice de todos los cánceres hematológicos que nosotros podemos identificar. Entonces, todos estos tipos de cáncer provienen de un origen común, de la célula progenitora hematopoyética, solo que esta célula progenitora hematopoyética, para llegar a formar células funcionales, pues pasa por muchas etapas de maduración, y si hay un evento oncogénico en alguna de esas etapas, pues entonces se puede formar alguno de estos diferentes tipos de cáncer. Pero si se fijan, es muy complejo, ¿no? El patólogo puede ver esto, puede ver una imagen,
¿sí? Pero no puede ver más allá, no puede ver las alteraciones genéticas que están provocando este cáncer. Y en la actualidad, ¿sí? Dependemos de estas herramientas para poder clasificar adecuadamente y elegir el mejor tratamiento. Bueno, ya he comentado que las leucemias pues, pueden ser agudas, ¿sí? Una progresión rápida, requieren un tratamiento inmediato. Crónicas, sobre todo, una evolución lenta, pueden controlarse por años, incluso, pues ya lo mencioné, las personas con leucemias crónicas, incluso en la actualidad, pueden vivir prácticamente lo mismo que una persona que no tiene cáncer, la gran mayoría. Habrá algunas que no respondan adecuadamente a los tratamientos. Y es ahí también donde necesitamos algunos estudios, porque si encontramos alguna mutación específica en estos casos que no responden, podemos seleccionar un mejor tratamiento para nuestros pacientes, ¿no? Cabe recalcar, por ejemplo, que las leucemias agudas, pues también en la actualidad se clasifican de acuerdo a las alteraciones genéticas que encontremos, ¿no? Y hay algunas leucemias agudas que si encontramos alguna alteración genética determinada, podemos dar un tratamiento específico. La leucemia linfoblástica pues, es el cáncer infantil más frecuente, ¿no? Entonces, bueno, pues eso a nivel mundial, pero aunque en Estados Unidos y en Europa se reporta que la leucemia linfoblástica no es tan frecuente en adultos, adivinen qué, en nuestro país es sumamente frecuente. En nuestro país no se comporta la epidemiología a como están acostumbrados en otros países, en Estados Unidos y en Europa. Por eso es importante, ¿sí? No adquirir o no dar por hecho el conocimiento que se ha desarrollado en otros países y adaptarlo a nuestra población. Hay que estudiar adecuadamente a nuestros pacientes. Los linfomas, pues el linfoma tal vez más famoso de todos es el linfoma de Hodgkin. Es un linfoma pues que afecta sobre todo a adultos jóvenes, pacientes entre 20 y 30 años, aunque, repito, no es exclusivo de este grupo de edad, pero afecta sobre todo a adultos jóvenes. Y bueno, pues se caracteriza por la aparición de lo que nosotros conocemos como adenopatías, crecimientos ganglionares. Nosotros de forma normal tenemos ganglios linfáticos en nuestro cuerpo. Estos ganglios son normales y es normal que ante una infección, ¿sí? Cuando hay inflamación, estos ganglios se puedan inflamar ligeramente, incluso doler, pero una vez que se pasa esta infección, pues entonces estos ganglios toman su tamaño normal. Pero ¿qué pasa en los linfomas? El crecimiento de estos ganglios no es como respuesta a una infección, sino más bien es porque esos ganglios se están empezando a llenar de células neoplásicas y infiltrados por linfocitos anormales. Y entonces, pues las manifestaciones más frecuentes son pues estos crecimientos ganglionares que podemos notar en el cuello, en las axilas, en las ingles, ¿sí? Puede haber pérdida de peso, sudoraciones en las noches, la gente o los pacientes empapan su ropa, ¿sí? A veces se la tienen que cambiar, puede haber fiebre, ¿sí? A pesar de que no haya alguna infección. Y entonces, pues lo que tenemos que hacer para poder llegar al diagnóstico es hacer una biopsia del ganglio linfático representativo, mandarlo a patología y estudiar para ver si efectivamente se trata de un linfoma y qué tipo de linfoma. Mieloma múltiple, igual pues ya lo comenté, afecta a las células plasmáticas, pues aquí se ve, es una imagen que para fines académicos pues es muy bonita, ¿sí? Aquí vemos unas células, son estas células que estoy señalando, son células plasmáticas anormales, pero evidentemente no es para nada bonito pues comunicarlo y que un paciente pues tenga que atravesar estas enfermedades, porque es una enfermedad que causa pues mucho dolor, dolor óseo, anemia, falla renal y que incapacita a los pacientes, ¿no? Y bueno, pues las neoplasias mieloproliferativas, mielodisplásicas, pues son, como ya los comenté, difíciles a veces de diagnosticar, incluso para otros médicos que no son hematólogos, a veces pueden pasar desapercibidas, porque por ejemplo, una policitemia vera, que es un cáncer, se caracteriza solamente porque hay una elevación sostenida de la hemoglobina. Y entonces uno puede decir, ah, bueno, pues este paciente no tiene anemia, tiene todo lo contrario, tiene mucha hemoglobina, está muy bien y está muy sano, pero no, puede ser que se trate de un cáncer y ese exceso de hemoglobina puede causar que se forme un coágulo. Puede provocar que un paciente tenga un infarto, un evento vascular cerebral o embolia, ¿sí? Una tromboembolia pulmonar, y eso puede causar la muerte del paciente. Y también
tienen más riesgo de transformarse a una leucemia. Entonces, bueno, pues, ¿qué signos y síntomas de alerta podríamos tener, ¿sí? Para, para estas enfermedades hematológicas? La fatiga, ¿sí? Digo, pues todos llegamos a tener cansancio, ¿no? Pero en realidad es una fatiga que no permite que los pacientes puedan hacer ya sus actividades habituales. La palidez, si esa fatiga se acompaña de palidez, los pacientes suelen decir, pues es que me empezaron a decir mis familiares que me veía pues muy pálido, que me veía amarillo, ¿sí? Además, yo me empezaba a cansar cuando subía escaleras, cuando caminaba 1 o 2 cuadras, me tenía que parar, me hacía falta el aire, ¿sí? Es un dato de alarma. La fiebre persistente, sin que haya, pues a lo mejor algún dato claro de una infección. Digo, a lo mejor si tenemos una infección eh, del tracto respiratorio, tracto digestivo, pues puede haber fiebre, ¿no? Pero en los pacientes con alguna neoplasia hematológica es una fiebre persistente que no mejora, que no mejora. Esos son datos de alerta. Infecciones recurrentes, nos puede hablar de que a lo mejor el sistema inmunológico está comprometido y esto puede ser secundario, pues alguna leucemia, sobre todo una leucemia crónica. Sangrados fáciles, estos sangrados, sobre todo algo que llamamos púrpura, que es la aparición de muchos lesiones, pequeños moretones o pequeños sangrados en la piel, que están causados por una baja repentina de las plaquetas. Los ganglios inflamados, el dolor óseo, eh, pérdida de peso, ¿sí? No intencionada. Digo, pues hay personas que pierden peso, están haciendo una dieta, etcétera, pero estos pacientes que pierden peso sin que en realidad pues hayan cambiado sus hábitos alimenticios, pues puede ser un dato de alarma, ¿no? Y estas sudoraciones nocturnas que hacen que se empape la ropa, la pijama, que incluso los pacientes tengan que cambiarse de ropa. Y entonces, bueno, pues estos datos son por lo que en general los pacientes buscan la atención médica, ¿sí? Pueden llegar incluso a urgencias porque los datos pues son muy importantes, los síntomas son muy importantes. Y pues nosotros hacemos las pruebas básicas de laboratorio, una biometría hemática completa que en realidad pues idealmente deberíamos hacernos una vez al año, ¿sí? Ahí en la biometría hemática podemos hacer un frotis, un raspadito ahí en una laminilla y teñirla para ver cómo están esas células, si vemos que son células normales o hay células pues, de cáncer, incluso ahí en la sangre periférica, pruebas de coagulación, una química sanguínea, eso es lo que normalmente hacemos, pero ya para poder hacer el diagnóstico formal de los cánceres hematológicos necesitamos pruebas avanzadas, ¿no? Por ejemplo, una citometría de flujo que nos permite distinguir entre una leucemia, ¿sí? Linfoide y una leucemia mieloide. ¿Y para qué es importante distinguir entre una leucemia linfoide y una leucemia mieloide? Pues para dar el tratamiento adecuado. No es el mismo tratamiento para una leucemia linfoide que para una leucemia mieloide. El cariotipo, cómo están los cromosomas de esas células neoplásicas. ¿Sí? En un buen porcentaje de estas neoplasias hematológicas vamos a encontrar que el cariotipo ya no está normal, la información genética ya no es normal. En el cariotipo nosotros vamos a ver la estructura de los cromosomas. Pero si queremos ver si toda la información genética que viene dentro de esos cromosomas, pues necesitamos hacer pruebas moleculares, estudios de PCR, secuenciación de nueva generación, y así podemos ver si hay un error en cada uno de esos genes que dan la información para que se formen las células adecuadamente o se formen células con cáncer, ¿no? La secuenciación de nueva generación en la actualidad o de próxima generación tiene un papel súper importante porque nos permite, ¿sí? Analizar muchos genes al mismo tiempo y nos permite identificar mutaciones específicas que al identificar esas mutaciones específicas nos permite clasificar bien la enfermedad de nuestro paciente. Y además, sí, en ocasiones nos da información de pronóstico, cómo le puede ir, y incluso nos ayuda a seleccionar la mejor herramienta terapéutica. Les voy a comentar un caso más adelante. Y también cuando damos un tratamiento, nos permite evaluar si hay enfermedad residual o si logramos erradicar a las células, por lo menos al límite de detección de estas pruebas, a las células del cáncer. Entonces, algunos ejemplos de mutaciones detectadas pues pueden ser FLT3, nucleofosmina, TP53, son muy importantes en las leucemias porque algunos tienen blancos terapéuticos.
En las neoplasias mieloproliferativas, mutaciones en JAK2, carreticulina, MPL, estos pues, son cosas muy técnicas, pero a nosotros los hematólogos nos sirve mucho para saber el pronóstico, para hacer el diagnóstico y poder incluso seleccionar un tratamiento. Tiene algunas ventajas y limitaciones, claro, pues tiene una alta sensibilidad, precisión, nos ayuda a seleccionar el tratamiento. Es a veces complejo, ¿sí? Hacer el análisis, también es costoso, pero a medida de que va pasando el tiempo y se va acercando esta tecnología a la población, sí, a todos los pacientes, pues va disminuyendo el costo. No es lo mismo hacer una prueba, ¿sí? Y gastar el recurso en hacer una sola prueba a hacer 10 pruebas al mismo tiempo. Eso definitivamente puede ir mejorando los costos, ¿no? Y por ejemplo, aquí un caso ilustrativo, un paciente llega con nosotros con anemia inexplicable, tiene fiebre, tiene esta pérdida de peso, hacemos una biometría hemática, el frotis que les comento, lo vemos en el microscopio, un aspirado de médula ósea y vemos células de leucemia. Y a lo mejor, si estuviéramos en los años 80, 90, pues a lo mejor ya con esto nosotros daríamos tratamiento. Pero en la actualidad, si tenemos la posibilidad de hacer un estudio de secuenciación de nueva generación, o sea, y el tratamiento en los años 80 sería solamente quimioterapia. Pero en la actualidad, si tuviéramos la oportunidad o tenemos la oportunidad de hacer estos estudios genéticos, identificamos que estas células tienen una mutación específica en un gen, se llama FLT3. El identificar esa mutación nos ayuda a agregar un tratamiento, ¿sí? un medicamento, incluso tomado, a la quimioterapia, que ayuda a que la probabilidad de que el paciente responda al tratamiento mejore significativamente. Entonces, bueno, es fundamental que tengamos estas herramientas, porque ¿qué pasa si no contamos con las herramientas diagnósticas? Evidentemente no podemos dar el mejor tratamiento a nuestros pacientes y evidentemente tenemos menor probabilidad de éxito y evidentemente pues ese paciente va a requerir de una segunda línea de tratamiento que es potencialmente más costosa y con menor probabilidad de éxito y tendrá más riesgos de muerte y el objetivo que tenemos todos como personal de salud no lo vamos a cumplir, ¿no? Pero si tenemos, ¿sí? La posibilidad de identificar estos blancos terapéuticos, vamos a desde la primera línea de tratamiento, tener la posibilidad de mejorar la probabilidad de lograr ese objetivo. Ahora, pues una parte también importante que me gustaría hablar acerca del entorno de los hematólogos y el cáncer de la sangre, pues es el trasplante hematopoyético, ¿sí? Pues cuando nosotros oímos la palabra trasplante, casi siempre nos imaginamos una cirugía, pero en realidad el trasplante hematopoyético se parece más pues, a una transfusión, pero una transfusión muy compleja. Lo que se hace es obtener células madre o células progenitoras hematopoyéticas directamente de la médula ósea o de un cordón umbilical o de la sangre periférica de un donador compatible con el paciente para que esa célula, ¿sí? Al momento de transfundirse al paciente, pueda volver a generar la médula ósea del paciente, la hematopoiesis, la fábrica de la sangre. Evidentemente, antes de pasarle células de un donador sano al paciente, tenemos que erradicar la enfermedad, ¿sí? Tenemos que darle una dosis de quimioterapia muy alta para poder mejorar la probabilidad de éxito del trasplante. Tenemos dos tipos de trasplante a grandes rasgos, el autólogo. El mismo paciente se puede donar sus células porque sus células de la médula ósea, la fábrica de la sangre, están sanas y lo que queremos es darle una quimioterapia a dosis muy altas. El halogénico, necesitamos un donador compatible para sustituir la fábrica de la sangre enferma del paciente, ¿no? Y tenemos pues el donador halogénico 100% compatible, el donador halogénico parcialmente compatible y el de cordón. Y para esto también es importante pues evaluar la compatibilidad y la compatibilidad la evaluamos también con pruebas de laboratorio específicas, ¿sí? Con secuenciación, con secuenciación tradicional o con secuenciación de nueva generación, ¿no? ¿En qué pacientes pueden beneficiarse de un trasplante hematopoyético? Los pacientes con leucemia de alto riesgo, caída, los pacientes con mieloma múltiple, algunos pacientes con enfermedades como anemia plástica, los pacientes con neoplasias mielodisplásicas. El trasplante tiene unas
tiene varias fases, no se puede hacer un trasplante así de, tengo el paciente y mañana lo voy a trasplantar, ¿no? Es muy complejo. Tenemos primero que evaluar al paciente, ver si en realidad tiene indicación del trasplante. Tenemos que cosechar las células madres, sacarlas del donador, ¿sí? Saber que el donador es compatible para disminuir el riesgo de rechazo, ¿sí? de este trasplante y guardarlas, ¿sí? Esas células en un banco y luego al paciente darle una terapia de condicionamiento en un hospital, ¿sí? En una habitación que tiene características específicas para disminuir el riesgo de infecciones. Esto se llama condicionamiento. Le damos una quimioterapia o radioterapia que tiene una dosis 10 veces más alta de lo normal. Y esta quimioterapia pues elimina completamente la médula ósea enferma del paciente y luego traemos esas células del donador y se las ponemos como una transfusión al paciente y esas células se encargan de volver a formar la fábrica de la sangre. Evidentemente tiene muchos riesgos como que se rechace el injerto, que el injerto ataque al paciente, ¿sí? También eso se conoce como enfermedad de injerto contra huésped o hospedero, infecciones oportunistas o pues otras toxicidades de la quimioterapia. Pero tiene beneficios importantes como es potencialmente curativo en algunos casos, restablece esta hematopoiesis sana y puede incluso mejorar los resultados en combinación con estas terapias dirigidas que ya no son quimioterapia, ¿no? Y reinsertar a todos estos pacientes pues a su vida cotidiana, ¿no? Desafortunadamente en México, sí, a pesar de que en el mundo se hacen miles de trasplantes, en México solamente se trasplanta 1 de cada 10 pacientes que lo requieren, ¿no? Y esto pues tiene mucho que ver con algunas carencias de infraestructura, ¿sí? A veces también con la limitación al acceso a pruebas de laboratorio para saber la compatibilidad de los pacientes con sus donadores, ¿no? Ya que el trasplante pues requiere, el éxito del trasplante pues requiere tener toda esta infraestructura, el paciente esté en un buen estado general, de saber evidentemente si el donador es compatible o no. Los primeros trasplantes que se hacían pues, en los años 70, 80, un poco antes, ¿sí? En realidad no se sabía que había pues un sistema de compatibilidad y entonces pues obviamente esos trasplantes fallaban, pero gracias a que ya tenemos la tecnología y cada vez una tecnología más precisa, podemos saber si una persona es compatible con otra y podemos tener trasplantes más exitosos, ¿no? Y bueno, pues la secuenciación de nueva generación pues se utiliza también en este contexto. Ayuda a seleccionar candidatos, ¿sí? Y bueno, pues también nos ayuda a cierta monitorización para ver qué tan estable está el injerto en nuestros pacientes. Por ejemplo, ¿no? Un paciente con leucemia aguda, ¿sí? Incluso un niño, ¿sí? La supervivencia por una leucemia linfoblástica tendría que ser mayor al 80 o 90%. Con trasplantes se pueden lograr este tipo de supervivencias, ¿no? Eh, También, pues bueno, incluso sin trasplante, en algunas otras neoplasias hematológicas como la leucemia mieloide crónica, la terapia dirigida pues ha logrado mejorar esta supervivencia, ¿no? Pues sí, el trasplante ofrece la cura en algunos casos, ¿no? Entonces, bueno, pues ya a manera de resumen, ¿qué es lo que la población debe saber? Pues hay algunos síntomas que pueden ser señales tempranas. Hay que, pues, recomendar, eh, evidentemente, una cultura, pues, de la prevención. Desafortunadamente no hemos detectado algo que podamos hacer para prevenir el desarrollo de estas neoplasias hematológicas, pero lo más importante es detectarlas de una forma temprana. El pronóstico cambia totalmente si se hace un diagnóstico temprano, ¿no? Y esto pues cada vez ha mejorado en nuestro país porque nuestros médicos de primer contacto, las escuelas de medicina, se han preocupado porque los médicos estemos muy actualizados en sospechar este tipo de neoplasias, ¿no? Entonces, pues a la población hay que recomendar hacer estos chequeos médicos regulares. Una biometría hemática pues, nos puede incluso ya orientar a datos de alguna enfermedad de la sangre. Una biometría hemática es un estudio muy barato, ¿sí? No hay que ignorar estos síntomas persistentes. También hay que apoyar la donación de sangre, ¿no? En México, desafortunadamente, la donación casi siempre es por reposición. Y si nosotros hiciéramos una donación altruista, perdón, tendríamos tal vez la certeza de que nuestra sangre está saludable, ¿no? Eso lo podemos hacer en los bancos de sangre públicos. E incluso podemos inscribirnos en algún registro de donación de células madre hematopoyéticas, ¿no? Eso es gratuito, hay
algunas asociaciones que lo hacen. Y bueno, pues también tener esta visión de que hay terapias modernas y favorecer el acceso pues a todos los pacientes. ¿Cuál es el futuro? Pues no nada más en hematología, pero sí en hematología está muy marcado que la medicina de precisión y la terapia celular pues es el futuro. Ya en muchas de las enfermedades hematológicas ya no utilizamos quimioterapia, sino utilizamos fármacos que van y atacan específicamente a las células del cáncer. Van a venir pues nuevas terapias como la terapia celular con células CAR-T. Eso a lo mejor lo han escuchado en las noticias, pero parece algo pues de ciencia ficción. Lo que se hace es extraer las células, los linfocitos T del paciente, modificarlos genéticamente para que puedan ir y reconocer a las células del cáncer y destruirlas. Y pues nuevas estrategias del trasplante, tal vez combinadas con las células CAR-T. Y bueno, la aplicación de bioinformática, secuenciación de próxima generación y la inteligencia artificial, pues nos da pues un panorama mucho más esperanzador de lo que tenemos en la actualidad, ¿no? Pues la sangre refleja nuestra salud, los cánceres hematológicos son tratables, no son sinónimo de muerte, el trasplante, las técnicas de diagnóstico han revolucionado el pronóstico y bueno, la donación puede salvar. Les agradezco mucho la invitación, su atención y quedo pendiente por si hay algún comentario. Muchas gracias, qué interesante plática. La verdad es que, o sea, qué padre información, nos compartiste cosas muy valiosas y dejo a Alma con las preguntas. Tenemos aquí algunas preguntas para escucharlas antes de despedirnos. Sí, muchas gracias, Jorge. Seleccionamos algunas preguntas para respetar el tiempo de nuestro chat. Doctor, nos preguntan, ¿por qué la gente dice que cuando no se trata una anemia se convierte en leucemia? Y claro, esta es una idea que está muy arraigada, ¿no? En nuestra población, que una anemia puede evolucionar a leucemia y no. Lo que pasa es que sí, la mayoría de los pacientes con leucemia tienen anemia también, ¿sí? Pero no significa que una anemia pueda evolucionar a leucemia. Hay que ver qué es lo que está causando la anemia, ¿sí? Y la anemia, en la mayoría de los casos, está ocasionada por deficiencias nutricionales como la deficiencia de hierro. Y esa pues no aumenta el riesgo de desarrollo de leucemia. Correcto, muchas gracias. Nos dicen, ¿el cáncer en la sangre, a diferencia de otros cánceres, tiene más probabilidades de curarse? Depende mucho de qué tipo de cáncer. Por ejemplo, yo les platiqué el caso de éxito de la leucemia mieloide crónica. Esta leucemia ahora es tratable con un fármaco bioral, bueno, desde hace 20 años, ¿no? O más. Es tratable. Y antes, sí, el 80% de los pacientes morían por esta enfermedad. Pero en la actualidad, ya no, en la actualidad, pues viven, ¿no? Entonces, es un panorama diferente, ¿sí? Por ejemplo, antes los pacientes con leucemias agudas, pues tenían una peor supervivencia. Ahora, afortunadamente, tienen mejoría en esa supervivencia. Correcto. Otra pregunta, nos dicen, ¿los tratamientos para la leucemia y el linfoma son muy costosos? Bueno, sí, esta es una realidad, ¿sí? Los tratamientos cada vez son más costosos. Es muy difícil que una sociedad, en general, y hablo pues la sociedad del gobierno, los pacientes, las aseguradoras, las farmacéuticas, pues puedan realmente costear este tipo de tratamientos en ocasiones, pero cada vez pues van disminuyendo y van mejorando la supervivencia. Siempre se tiene que hacer una evaluación costo-beneficio y deberíamos de preguntarnos, a ver, el tratamiento de primera línea es muy costoso, sí, pero tenemos una mayor probabilidad de éxito. Tal vez sería más costoso darle un tratamiento que no va a mejorar la supervivencia, que va a hacer que el paciente requiera una segunda o tercera línea de tratamiento, que tenga que estar hospitalizado y que al final no sobreviva. Correcto. Y esta otra pregunta va muy de la mano.
Dice, ¿los estudios genéticos cuando ya se diagnosticó el cáncer son muy caros? Los estudios genéticos también mencioné un poco, hay de diferentes tipos. Eh, Siempre han empezado siendo muy costosos, ¿sí? Pero a medida que va pasando el tiempo, los costos van disminuyendo de forma sustancial. Y en la actualidad, sí, lo ideal es tener esa información porque esa información nos permite dar un tratamiento óptimo, el tratamiento ideal. Cuando antes solamente teníamos la información de patología, pues a lo mejor dábamos solo quimioterapia, pero ahora con estos estudios genéticos podemos decir, ah, bueno, no le voy a dar incluso quimioterapia, le voy a dar una pastilla al paciente que puede mejorar la supervivencia. Exacto, ahí es tema costo-beneficio, ¿no? Ir a un diagnóstico y a un tratamiento de precisión, que es lo que nos ha comentado Luis. Y una pregunta, este es muy común. Dice, a los niños que se les inflaman los ganglios del cuello cuando se enferman de la garganta, ¿cómo saber hasta dónde es normal? ¿Es conveniente hacerles algún tipo de estudio específico? Y claro, bueno, pues todos y sobre todo los niños pues deben de llevar su control de niño sano con el pediatra, ¿no? Cuando los niños tienen una infección, sobre todo una infección respiratoria, entonces es muy común que se inflamen los ganglios. Y bueno, se da tratamiento con antibiótico, a lo mejor con algunos analgésicos, y después se resuelve la infección y los ganglios linfáticos vuelven a su tamaño normal. Pero ¿qué pasa si no encontramos algo que realmente lo explique? Si esos ganglios linfáticos aparecen sin que haya una infección, ¿sí? O si después de una infección pues siguen creciendo, 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 pues es momento de acudir con algún especialista y valorar si se tiene que hacer una biopsia. Correcto, sí. Y una última pregunta. Nos dicen, ¿dónde se hace un registro en instituciones para donar células madre o otro tipo de tejidos? Sí, claro, bueno, pues ustedes pueden empezar incluso donando sangre, acérquense a cualquier hospital público que tenga un banco de sangre, pueden hacer una donación altruista. Esto en realidad no saben qué tanto ayuda a la población en general, no nada más a los pacientes con cáncer, pero pues hay algunos hospitales como en el Hospital de La Raza tienen un muy buen banco de cordón, hospitales como el Instituto Nacional de Cancerología pues tienen algunos convenios con registros internacionales de donadores de médula ósea o de células progenitoras hematopoyéticas y ahí pues pueden recibir esta información. En realidad, es muy sencillo, lo único que se hace es, se toma una muestra de la cavidad oral, un raspado, y eso por medio de estudios de secuenciación les permite saber qué HLA, o sea, cuál es su chip, ¿sí? Y se sube a una base de datos para ver si en algún momento en algún país o incluso en México alguien tiene ese mismo chip, ese mismo código de barras que ustedes, pues le dicen, oye, ¿quieres donar tus células? Y pues ya los contactan y ustedes pueden donar. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Jorge, adelante. Ah, Luis. Yo aquí también para Gracias, ver Luis. un par de preguntas también que surgen aquí en el chat para el doctor Gilberto. Nos pregunta Ross, ¿el linfoma de Hodgkin es hereditario en descendientes directos? No, aunque sí hay o sea, no quiere decir que se transmita de generación en generación, ¿no? Pero las personas que tienen el antecedente familiar, sobre todo si es un familiar de primer grado que haya tenido linfoma, pues tienen un riesgo mayor de también padecer alguna neoplasia hematológica. Correcto, y creo que este va muy de la mano con la siguiente pregunta que nos hacen, porque preguntan, ¿qué estudios específicos hay para los descendientes de familiares que tuvieron o que padecieron neoplasias hematológicas? Nos ponen el ejemplo de un abuelo con cáncer en la médula ósea, un padre con linfoma de Hodgkin. ¿Qué pueden hacer estos pacientes para identificar o prevenir de manera activa o descartar un riesgo genético para este tipo de neoplasias? Sí, hasta el momento, sí, la detección temprana es nuestra mejor opción, ¿sí? Si tenemos algún síntoma, pues hay que buscar ayuda y obviamente hacer chicos eh, anuales, pero son chequeos de rutinas, ¿sí? Una exploración física, los exámenes de biometría hemática, química sanguínea. Hay muy pocas enfermedades en las cuales uno puede, hematológicas, realmente hacer una detección genética que aumente el riesgo o que nos diga sí o sí este paciente
va a desarrollar alguna leucemia o algún cáncer de la sangre. Pero cuando ya se presenta esta enfermedad, tener esta información es fundamental para elegir los tratamientos. Entonces, y la detección oportuna es la clave hasta el momento. Correcto. Sí, yo aquí aportaría también, digamos, creo que esta sería una conversación interesante inclusive para una siguiente sesión con genética, porque si bien hay pocos síndromes, digamos, genéticos que dan precisamente esta herencia generación tras generación, sobre todo para las leucemias o los linfomas, digamos, por ejemplo, en el caso o el ejemplo que nos pone Ross, pues sí, puede ser muy interesante tener primero una conversación con un genetista y con el oncohematólogo para que entonces se haga esa evaluación, ¿no? Si existe la necesidad o la evidencia suficiente que justifique que hagamos un estudio genético para nuevamente, ¿no? Descartar si pudiera caer en estos síndromes heredofamiliares principalmente. También nos preguntan, ¿son las células madre el mayor apoyo para la curación dado que hay antecedentes familiares de cáncer? Bueno, las células madre y el trasplante hematopoyético son una herramienta muy potente. No nada más son las células hematopoyéticas, también tiene mucho que ver el papel del acondicionamiento, la quimioterapia o radioterapia que se da para eliminar la carga tumoral residual y bueno, luego ya el soporte celular. Sí es un tratamiento que todavía tiene mucha vigencia, pero que bueno, pues incluso en algunas enfermedades ya se ha sustituido debido a que los fármacos pues pueden darnos resultados pues igual de buenos, ¿no? Buenísimo, pues creo que estas fueron las últimas preguntas, entonces pues yo quiero agradecerte, Gilberto, la presentación en general a mí me pareció excelente, ¿no? Nos reitera muchas veces la necesidad precisamente de conocer esta información para poder acudir precisamente al médico, o al especialista adecuado en este caso, que son ustedes los hematólogos cuando hay estas cuestiones de sangre. Entonces, pues yo te agradezco por todo el apoyo y toda la información. Excelente. Muchas gracias, Luis. Alma, ¿algún mensaje final? Pues importantísimo recordarle a toda nuestra audiencia, son enfermedades de alto costo, son enfermedades complicadas. En Prevem nos interesa que nuestra población sea sano. Asegúrense, ese es el mensaje, de verdad, asegúrense, el cáncer está cada vez en población más joven, en edades tempranas, ya no es solamente de la gente de grande, ¿no? De avanzada edad. Entonces, ese es el mensaje, hay que asegurarnos. Gracias a los invitados. Gracias, Alma. Sí, definitivamente un seguro de gastos médicos mayores proporciona esa tranquilidad para enfrentar económicamente esta situación. Gilberto Barranco, doctor Gilberto Barranco, muchas gracias. Excelente plática. Doctora Alma, muchas gracias por acompañarnos como siempre. Luis Vélez, muchas gracias por tu apoyo, tu coordinación y pues nos vemos hasta en la próxima edición. Muchas gracias a todos. Gracias, Muchas hasta luego. gracias. Buenas noches. Gracias. El chat médico Preden se realiza el último miércoles de cada mes, de enero a noviembre, con temas de interés para el público que apoyan al cuidado de tu salud. Síguenos en redes sociales y te esperamos en la próxima edición del chat médico Preden.